La Suprema Corte de Justicia decide escuchar al expresidente Donald Trump. Estudiarán y juzgarán su petición de tener inmunidad presidencial en el caso que lo acusa de interferencia electoral. Llamas y tornados acechan distintas regiones del país. El estado de Texas vive un verdadero infierno por un incendio sin control, mientras que otros 3 estados sufren por la terrible fuerza de los vientos. Legisladores republicanos proponen una licencia que permitiría matar a inmigrantes. Es una medida que enciende las alarmas en Arizona por las consecuencias que podría generar. La estrategia republicana para lograr un voto clave rumbo a las elecciones presidenciales. ¿Qué más hay detrás de la presencia de líderes latinoamericanos como Nayib Bukele y Javier Milei en eventos conservadores en este país? Las amenazas del crimen organizado vuelven a paralizar el paraíso de Acapulco. Una serie de extorsiones siembra el terror entre todos los transportistas. Un avance médico sorprende al mundo entero. Un hombre logra curarse de enfermedades que podrían haberlo llevado a la tumba. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la Corte Suprema de Justicia, que acordó decidir si el expresidente Donald Trump puede reclamar inmunidad presidencial por los cargos criminales de interferencia electoral, añadiendo un nuevo obstáculo a un juicio en curso. ¿Qué argumentos se escucharon? ¿Y cuándo habrá un fallo? Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica. La Corte Suprema acordó decidir si el expresidente Donald Trump puede reclamar inmunidad presidencial por cargos criminales de interferencia electoral, hecho que se considera como un nuevo obstáculo al juicio por su participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Una de las decisiones más importantes de la Corte Suprema sin siquiera tener que decidir nada. Solamente el hecho de que hayan aceptado el caso, pues demora cualquier posibilidad de que el juicio de Trump en Washington comience antes del final del verano. Mientras la Corte decida, el caso de Washington está en suspenso, por lo que no se puede celebrar ningún juicio. En el ámbito político, la decisión no causó sorpresa. Esto se esperaba ya, porque sabemos que es una Corte que está prácticamente parcializada hacia Trump. Entonces, con una Corte donde por lo menos 3 de los jueces son identificados claramente con Trump, podemos decir desde ya que el veredicto va a ser a favor de Trump, muy posible. Según la orden, el tribunal escucharía el caso la semana del 22 de abril. Ese cronograma permite un fallo antes del final del periodo regular del tribunal en junio. La decisión de la Corte se ajusta al propósito dilatorio del expresidente. Para Trump, un triunfo estratégico. Para la nación norteamericana, en mi opinión, un día funesto, puesto que estamos viendo que se puede manipular el sistema por personas que tengan poder y dinero. Está Trump manipulando el sistema. El fiscal especial Jack Smith, que está a cargo del caso, dijo que era imperativo que la cuestión se decidiera rápidamente. La demora en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público en un veredicto rápido y justo, un interés apremiante en todo caso penal y que aquí tiene una importancia nacional única, escribió Smith. La estrategia de él es básicamente dilatar todos estos juicios para él eventualmente instalarse en la Casa Blanca y perdonarse él mismo. Trump hoy recibió una de cal y otra de arena. Un juez en el estado de Illinois dictaminó sacarlo de la boleta electoral de ese estado, convirtiéndose en el tercero en tomar la medida después de Maine y Colorado. Este último se encuentra en apelación en la Corte Suprema. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Un juez de una corte de apelaciones ordenó al expresidente Donald Trump cubrir el pago de $454 millones por la sentencia del juicio civil por fraude en Nueva York. Trump buscó retrasar el depósito de la fianza hasta que finalice su operación, pero el juez rechazó esta solicitud. Los abogados del exmandatario ofrecieron pagar una parte de la fianza, pero la Fiscalía de Nueva York insiste en el pago total. Y este miércoles los jueces de la Corte Suprema debatieron sobre la prohibición de las llamadas bump stocks impuestas durante el mandato de Donald Trump, las cuales permiten armas semiautomáticas disparar cientos de balas por minuto. Los jueces estuvieron divididos sobre si el gobierno prohibió adecuadamente la legalidad de estos dispositivos mismos que se utilizó en el mortal tiroteo en Las Vegas en el año 2017. Pasamos a otra información. En un emotivo discurso, Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, anunció que dejará su puesto en noviembre. McConnell, quien cumplió 82 años la semana pasada, anunció su sorpresiva decisión este miércoles y con evidente emoción
recordó sus años al servicio de la comunidad de Kentucky y abrió paso a nuevas generaciones. But Father Time remains undefeated. I'm no longer the young man sitting in the back, hoping colleagues would remember my name. It's time for the next generation of leadership. McConnell, después de 17 años de servicio a los republicanos en la Cámara Alta, dijo que a pesar de abandonar su liderazgo, planea cumplir su mandato como senador que finaliza en enero del año 2027. Y a días de que venciera el plazo, líderes del Congreso llegaron por fin a un acuerdo tentativo para evitar el cierre de gobierno. La noticia anuncia la financiación temporal de un conjunto de agencias federales hasta el 8 de marzo y de otras hasta el 22 del mismo mes. Mientras tanto, el Congreso va a intentar redactar y aprobar paquetes para financiar al gobierno en lo que resta del año. Aún no se anunció ningún plan para aprobar fondos de emergencia para Ucrania, Israel y otros aliados. Varios estados enfrentan eventos catastróficos, desde incendios hasta tornados en esta semana. Texas es azotado por voraces incendios forestales que han consumido hasta el momento más de 1 millón de acres, mientras que Michigan y Ohio fueron sorprendidos por poderosos tornados. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Sin duda, los fenómenos climáticos y desastres naturales durante este invierno son un recordatorio de que el calentamiento global está teniendo graves consecuencias. Por ejemplo, Texas enfrenta uno de los incendios forestales más grandes en su historia y es tan extremo que no se ha contenido ni un 5% y ya se registra la primer fatalidad. El incendio Smokehouse Creek en Texas Panhandle en tan solo 72 horas ha quemado más de 850,000 acres de tierra desde el lunes por la tarde y los fuertes vientos han provocado la expansión de las llamas rápidamente. De acuerdo a autoridades del condado de Hemphill, decenas o quizás cientos de casas, vehículos, negocios han quedado hechos cenizas. It just started really fast. Flames are going everywhere. And by the time we got back, well, there was nothing left. Se habla de que hasta el momento hay unas 100 viviendas afectadas por los incendios en el condado de Hutchinson, 20 más en la ciudad de Stinnett, así como estructuras en la ciudad de Burger y French. A lot of people want to know how many people have been evacuated and how many homes have been damaged. And I'm sorry to say it is too soon to tell that information. Incluso este poderoso siniestro se extendió al estado de Oklahoma, donde más de una docena de casas fueron consumidas por las llamas. En medio de una declaración de desastre para 60 condados por parte del gobernador Greg Abbott, cientos de bomberos luchan contra el tiempo, las llamas, los fuertes vientos y la humedad que se acerca. We've got 58 fire trucks from across the state of Texas, other local government fire trucks from as far away as Magnolia, Texas, and San Antonio, Texas, and Austin, Texas. Para salvaguardar a las comunidades, cientos de personas continúan bajo órdenes de evacuación. También existe el recorte de electricidad y gas y adicionalmente se mandó cerrar una planta nuclear. I believe this fire will grow before it gets fully contained. Yes, sir, I do. Y mientras las llamas en Texas y Oklahoma están lejos de contenerse, en Michigan, Illinois y Ohio se cuentan los daños que dejaron al menos 9 tornados la noche del martes. Las ráfagas de vientos alcanzaron 82 millas por hora cerca de Chicago y el granizo fue más grande que pelotas de golf en el condado de DuPage, Illinois. Los fenómenos naturales dejaron casas, techos, granjas, árboles, postes de luz, negocios, escuelas, vehículos destruidos o dañados. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, al menos un presunto tornado viajó a través de los suburbios del sur de Chicago hacia el este de Chicago y Gary, en el noroeste de Indiana, antes de dirigirse sobre el lago Michigan como una tromba marina. Y los científicos advierten que el cambio climático aumenta cada vez más las posibilidades de que este tipo de catástrofes como incendios, nevadas, tornados en épocas donde no se dan, pues se sigan viendo. Por otra parte, para Texas, los meteorólogos esperan que entre mañana o el fin de semana lleguen lluvias, lo que obviamente ayudaría a sofocar los voraces incendios. José. Gracias, Dayanis. Vamos a pasar a otra información. Vamos al estado de Texas, donde hace unas horas fue ejecutado Iván Cantú. Según los registros oficiales del estado, se le aplicó la inyección letal a las 6:26 de la tarde, hora local, y falleció unos 20 minutos más tarde, a las 6:47. Esto ocurrió en la penitenciaría de Huntsville, al norte de la ciudad de Houston. De esta manera terminó una lucha de varios días por parte de activistas y abogados para tratar de detener su ejecución. Sus últimas palabras fueron, y cito: "Quiero que sepan que yo no maté a James y a Amy.
Esto en relación a su primo James Mosqueda y a la novia de su primo Amy Kitchen, quienes fueron asesinados en noviembre del año 2000. Es un crimen por el que Cantú fue sentenciado. Sus familiares a lo largo del día mostraron desazón por un perdón que lamentablemente nunca llegó. Hopefully he'll be in peace, and it's sad that it's happened, but with what they did to him. And I hope that somewhere down the road it gets to where, you know, someone can actually do something about, you know, the atrocities that they, I don't know. It's just hard to explain for me that in words as to how to describe the feelings someone has. Previo a su ejecución, activistas insistieron en que no se hizo justicia en este caso, pues no revisaron evidencias que según ellos podrían haber demostrado la inocencia de Iván Cantú. En sus últimas palabras también se dirigió a las familias de las víctimas, manifestando que si él hubiese sabido quién era el asesino, inmediatamente hubiera dado esa información. De esta manera, Iván Cantú se convierte en la primera persona en ser ejecutada este año en el estado de Texas. Y en otra información, han suspendido la ejecución del asesino en serie Thomas Creech por fallas en el procedimiento médico. El preso, a quien ven en pantalla, con más años en condena de muerte en Idaho, este miércoles se salvó de morir, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su solicitud de suspensión. Pero esto fue debido a que los equipos médicos no pudieron administrar la inyección letal tras no poder encontrarle la vena. Again, our goal is to do this in a manner befitting the gravity of such an occasion, and attempting to try to move forward with an execution when you don't have the confidence it can be carried out in that respect. I think that would be the definition of a botched execution. Por ahora no se ha establecido una nueva fecha para intentar su ejecución. Cheech, de 73 años de edad, fue regresado una vez más a su celda. Y este miércoles, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, testificó a puerta cerrada frente a los republicanos del Congreso. En su declaración, Hunter negó las afirmaciones republicanas sobre la participación de su padre en sus negocios y calificó la investigación de juicio político liderada por los republicanos como una farsa política destructiva y sin fundamentos, basada en conspiraciones motivadas por el movimiento MAGA. Tenemos más información, más noticias. Regresamos después de esto. Una ola de sarampión amenaza con extenderse en la Florida tras el desafío de las autoridades estatales a entidades de salud federal. Proponen un polémico proyecto de ley que otorgaría a rancheros licencia para matar a inmigrantes que crucen por sus propiedades. Con un novedoso procedimiento médico, un hombre está libre de 2 enfermedades que potencialmente lo podrían haber llevado a la muerte. En Florida aumenta la polémica porque las autoridades estatales se niegan a seguir los estándares de salud federal al permitir a niños contagiados o no vacunados contra el sarampión que sigan acudiendo a las escuelas, amenazando con un brote mayor en ese estado. Anthony Belchi, desde Miami, nos tiene más información. Nueva polémica en Florida. El gobierno del estado ha dicho a los padres que está bien enviar a la escuela a los niños no vacunados contra el sarampión, una decisión que va en contra de las recomendaciones de los CDC. Una persona que no está vacunada tendría mayor susceptibilidad de tener la enfermedad para la cual no está vacunada. Pero además de eso, si no está vacunado y tiene la enfermedad, no debería ir al colegio. La controversia comenzó hace unos días cuando se confirmó un brote de sarampión en una escuela del sur de la Florida. Ahora hay al menos 10 casos en todo el estado. El gobierno ha dejado la decisión en manos de los padres para dejarlos ir al colegio, con la amenaza de que el brote sea mayor. So measles is a respiratory virus. El sarampión es un virus respiratorio, es muy contagioso, ni siquiera es necesario tener contacto con una persona, puede estar en la misma habitación y contagiarte. Muchos médicos avisan que no está bien desobedecer las directrices basadas en la ciencia y critican que estas cuestiones no deberían entrar en la política. Hay que hacer una recomendación de vacunarse y en mi concepto el hecho de que un niño no esté vacunado no debería prevenirlo de ir a su escuela. Las vacunas serían la manera más eficaz para erradicar este brote, pero desde la comunidad médica lamentan que desde la pandemia del coronavirus ha habido una gran desconfianza en torno a las vacunas. La desinformación acerca de las vacunas ha causado un gran daño a la sociedad, porque en general las vacunas tienen un efecto benéfico. Por su parte, los sindicatos de maestros y los distritos escolares prefieren mantenerse al margen y guardan silencio. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Este miércoles el presidente Joe Biden se sometió a su examen físico anual en el Centro Médico Militar Walter Reed. Su médico de cabecera descartó preocupaciones con respecto a la salud del primer mandatario. El doctor Kevin O'Connor dijo que los resultados no eran diferentes a los del año anterior, que todo estaba bien y sigue en condiciones para seguir ejerciendo su cargo de presidente. Joe Biden, con 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Y en Alabama, legisladores de ambas cámaras presentaron proyectos de ley para proteger a proveedores de tratamientos de fertilización in vitro. Esto en respuesta al fallo que clasifica embriones congelados como niños. Los republicanos dicen que apoyan ese tratamiento y buscan proponer inmunidad civil y penal para los proveedores. Si bien el proyecto es bien recibido, los demócratas acusan a los republicanos de dar marcha atrás al polémico fallo porque su extremismo no simpatiza con los votantes. Y en Colorado arrestan al hijo de la representante republicana Lauren Boebert por su presunta participación en la serie de robos de propiedad. Tyler J. Boebert enfrenta más de 20 cargos, incluyendo posesión criminal de documentos de identificación y conspiración para cometer un delito grave. Y nuevamente amenazan de muerte al juez Arthur Engoron, quien dictó el millonario fallo por fraude civil en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York. Este miércoles, un sobre con un polvo blanco llegó a su despacho, desencadenando una respuesta de emergencia en su tribunal. Afortunadamente, nadie resultó comprometido. Este incidente se suma a una serie de amenazas anteriores contra este juez, incluyendo una amenaza de bomba en su casa. Eso ocurrió el mes pasado. Pasamos a Nueva York, porque el alcalde Eric Adams hizo un llamado para cambiar las leyes y poner fin a la llamada ciudad santuario después de una ola de violencia que afecta a la Gran Manzana. El anuncio ya generó reacciones de organizaciones proinmigrantes. Ángela González nos tiene más información. Recientes incidentes de violencia que involucran a migrantes han empujado a un debate encabezado por el alcalde Eric Adams sobre si Nueva York debe continuar con sus políticas de ciudad santuario. Aquí solo hay un desacuerdo filosófico. Los acusados podrían tener el debido proceso, pero deberíamos comunicarnos con la Agencia de Inmigración y Aduanas. Y cuando ICE toma la determinación de deportar, entonces deberían hacerlo. Nueva York ha sido ciudad santuario desde hace casi 3 décadas y ha liderado al país en las protecciones a los migrantes, como hacer que el estatus migratorio sea confidencial y prevenir que las agencias locales se comuniquen con las agencias federales como la de Inmigración y Aduanas, excepto cuando el individuo es sospechoso de actividades criminales. Pero desde 2014 la ley prohíbe además honrar las órdenes de detención de ICE, con la excepción de delitos graves. Pero la intención del alcalde podría influir en las políticas de otras ciudades santuario. Esta es parte de una estrategia donde el gobernador de Texas, Abbott, quiso demostrarles a aquellas ciudades como Nueva York, Chicago, Denver, Washington, que son gobernadas por demócratas, que la crisis de Texas es la crisis de ellos. Activistas han abogado porque los migrantes no tengan un doble castigo, que sería enfrentar el sistema criminal y luego una deportación. Estamos viendo que hay una diferencia entre cómo las personas tienen su debido proceso, si tiene ciudadanía contra si no tiene ciudadanía. Sin embargo, una reforma en estas políticas depende del Consejo Municipal, cuyos líderes demócratas han dicho que por el momento no tienen la intención de hacer cambios. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde el estado de Arizona, donde un polémico proyecto de ley pone en el ojo del huracán a legisladores republicanos de ese estado que buscan legalizar que rancheros maten a inmigrantes que crucen a través de sus propiedades. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos cuenta más de este controversial proyecto. Aquí, en la legislatura de Arizona, dominada por republicanos, avanza la propuesta de ley HB 2843, que permitiría a los rancheros utilizar fuerza letal en contra de personas que caminen sobre sus terrenos privados. Y es para tratar de, en su mente, evitar de que inmigrantes crucen a través de sus propiedades. La propuesta HB 2843 haría cambios a una ley ya existente, conocida como la doctrina del castillo, que permite a los residentes de Arizona quitarle la vida a personas que invadan su domicilio. No le haces lo que haga o no haga, si tiene un pie adentro de tu propiedad, lo puedes matar, sin razón y sin consecuencias legales para que los mató. Esto se da al tiempo en que George Alan Kelly enfrenta cargos de homicidio por haber disparado a un grupo de inmigrantes desarmados que cruzaron por su rancho cerca de Nogales, matando a uno de ellos el año pasado. Se espera que la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vete esta propuesta de ley. Sin embargo, a activistas les preocupa que surjan
este tipo de iniciativas. Salvador Reza tiene claro que este tipo de propuestas tienen un objetivo electoral, pero al mismo tiempo encienden la retórica en contra de los inmigrantes. Es de esperarse, mientras que no tengamos personas dentro de la legislatura, en la mayoría, que nos puedan bloquear esas leyes. Logramos bastante, pero no hemos logrado tener la mayoría. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Este miércoles, Estados Unidos, México y Guatemala llevaron a cabo una reunión trilateral para abordar la crisis por el alto flujo migratorio que vive la región. En estas conversaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió a los cancilleres de México y Guatemala redoblar sus esfuerzos para detener el flujo migratorio. Y un grupo de manifestantes irrumpió en un evento de estudiantes judíos en la Universidad de Berkeley, California. Aproximadamente unas 200 personas rodearon el edificio minutos antes del inicio de una conferencia de un abogado israelí. La situación se volvió tensa cuando los manifestantes rompieron las puertas del edificio, lo que obligó a la intervención policíaca que logró la evacuación de los asistentes a este evento. Al regresar en la segunda media hora de este su noticiero nacional cierre edición, vamos a hablar frente a frente con el estratega político Federico de Jesús sobre los planes republicanos para lograr el voto latino conservador en las elecciones presidenciales. Esto y mucho más al regresar. El crimen organizado amenaza con hundir más a un Acapulco que apenas empieza a recobrarse de los estragos del huracán Otis. Y como verdaderos superhéroes celebran la primera carrera de hombres jets, esto en un país árabe. Paro de sindicatos aeronáuticos tiene paralizada la Argentina, las negociaciones se estancan y miles de vuelos han sido cancelados. Regresamos con esto y mucho más. El Partido Republicano se está alineando con algunos mandatarios latinoamericanos calificados de populistas, esto como una forma de atraer el voto de la comunidad latina conservadora rumbo a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, después de haber logrado avances con los estadounidenses, cubanos y venezolanos en el sur de la Florida, al atacar a los líderes autoproclamados socialistas de esos países. Los líderes del Partido Republicano están replicando ese modelo al promover los vínculos entre el expresidente Trump y líderes que son bien conocidos por los votantes de habla hispana, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o el mandatario argentino Javier Milei. Y precisamente para hablar más sobre ese tema se encuentra ya con nosotros el estratega político Federico de Jesús, a quien le damos las buenas noches. Federico, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José. Un placer estar con ustedes y con sus radios y sus televidentes. Federico, muchos se preguntan, ¿qué tiene que hacer aquí Milei? ¿Qué tiene que hacer aquí Bukele en este país en una conferencia de republicanos? Pues yo creo que están siendo muy transparentes en el lado conservador y republicano estadounidense, alineándose como hizo Trump con líderes autocráticos alrededor del mundo, como lo son Víctor Orbán en Hungría, con el autócrata de Rusia, Vladimir Putin. Y obviamente no es de sorprender que gente que se considera anarcocapitalista y gente como Nayib Bukele, que usa el ejército y lo mete en el parlamento y corren para la elección luego de que la Constitución lo prohíbe, y que violan las leyes y que creen que pueden meter en la cárcel a cualquier persona sin el debido proceso de ley. Pues ese es el tipo de persona que le gusta a Trump. Él quiere ser dictador por un día, yo creo que por más, pero él dijo que por un día. Así que eso... ¿Y crees tú que esto en realidad tiene un efecto, un impacto entre los votantes? Pues no sé cuánto impacto tenga. Yo creo que es más simbólico que otra cosa. Y sí, yo creo que al Partido Demócrata le debe de preocupar muchísimo que todas las encuestas que yo he visto, por primera vez desde que yo tengo uso de razón en décadas, el voto latino se inclina hacia Donald Trump y no hacia el presidente Biden. El expresidente Trump es el presidente más antiinmigrante en la historia, pero los hispanos que votan parece que están inclinados a escuchar el mensaje de Trump sobre la seguridad y sobre la economía, a pesar de los 13 millones de empleos que ha creado el presidente Biden, a pesar de que ha bajado la inflación, pero no han comunicado ese mensaje los demócratas efectivamente con los hispanos. Bueno, ante estas tácticas, ¿no? Y tú mencionas los logros del presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que debe hacer el Partido Demócrata para contrarrestar lo que obviamente es una movida política por parte de los republicanos?
Pues yo creo que las políticas públicas, con excepción de inmigración del Partido Demócrata, son las correctas. Yo creo que el Partido Demócrata se ha dejado intimidar en cuanto al tema migratorio, pero en términos tácticos tienen que ser mucho más agresivos, poniendo personas, ¿verdad?, de la administración, el mismo presidente, hablar con la comunidad hispana, comunicar sus logros, visitar a las comunidades y tener una presencia permanente en los medios latinos en español y en inglés. Y eso pues se ve, ¿verdad?, con anuncios millonarios que están planificando en la campaña, pero no es un esfuerzo permanente. Los republicanos han hecho una labor extraordinaria en tener una permanencia más consistente con los medios hispanos y con la comunidad latina. Y yo creo que eso es algo que el Partido Demócrata se ha quedado atrás en hacer y tienen que hacer. El presidente Obama obtuvo hasta el voto cubano en el año 2012, más de la mitad en la Florida. Así que esto es algo que se puede hacer, pero requiere dedicación, intención y recursos. Bueno, vamos a ver si los demócratas se ponen las pilas, como comúnmente decimos, y logran contrarrestar esto, ¿no? Ya en otra ocasión quisiéramos hablar contigo de qué beneficios se lleva Nayib Bukele y qué se lleva Milei al venir y estar aquí presentes. Pero muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Acapulco no sale de su mala racha. Ahora el puerto turístico se encuentra sin transporte público por las amenazas del crimen organizado. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blasquez nos tiene los últimos detalles. El terror regresó al puerto de Acapulco. 3 autobuses urbanos de pasajeros fueron incendiados por grupos criminales que extorsionan y quieren controlar la zona. Por tercer día consecutivo, en la Ciudad del Pacífico se podía notar la falta de transporte de personas, que incluso detuvo sus actividades en algunas rutas. Complicadísimo, pues en la mañana me vine con mi cuñado y ahorita pues voy a ver si tengo la posibilidad de agarrar un taxi. Solo la zona hotelera y parte de Acapulco Diamante, los camiones, taxis colectivos y turísticos podían transitar con cierta regularidad, debido al blindaje que tiene la Guardia Nacional por el Abierto Mexicano de tenis que se juega en el puerto. Me eché una hora ya esperando de donde yo vengo, de mi colonia. Ni taxi, ni camiones, nada. Y me vine aquí a ver si agarro de donde sea, pues que me acerque. Por su parte, las autoridades del estado dicen tener el control de la falta de movilidad. Aseguran que la afectación es mínima. Solamente no trabajan la parte de los urbaneros que les llaman en la Renacimiento Zapata. Todos los demás de costera, la parte de Diamante, están trabajando. Empresarios del puerto de Acapulco estiman que en estos días han perdido $3.300.000 porque las personas no pueden llegar a las tiendas y los empleados tampoco para poder comprar o vender productos. Además, para muchos, los taxis no son opción por los altos precios que llegan a cobrar por un viaje. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Los servicios fúnebres del líder opositor ruso Alexei Navalny está previsto para este viernes 1 de marzo en Moscú. La ceremonia se va a llevar a cabo en la iglesia icónica conocida como la Madre de Dios, en el distrito donde solía vivir Navalny, después de que varios lugares se negaran a albergar el servicio fúnebre. Posteriormente será sepultado en un cementerio cercano al sur del río de Moscova. Y el Papa Francisco regresó al hospital, esta vez para realizarse una tomografía computarizada debido a un episodio de gripe. Esta no es la primera vez que el Papa tiene problemas de salud. Anteriormente había sido tratado por una situación similar tras una afectación pulmonar y bronquitis. A pesar de su estado, el Papa ha continuado con sus deberes, pero ha tenido que cancelar algunas citas recientes. Y en Italia, bomberos rescataron a decenas de personas varadas en medio de inundaciones por las lluvias. Con la ayuda de helicópteros, los rescatistas pusieron a salvo a por lo menos 7 personas que quedaron atrapadas por las aguas en sus casas y algunas fueron arrastradas incluso en sus vehículos por los riachuelos. La advertencia por fuertes lluvias en la región va a permanecer durante varios días más. Regresamos con más noticias, más información. Sigan con nosotros. Polémico exguerrillero regresa a Colombia después de pagar 16 años de condena en Estados Unidos. Y los policías de Texas dejan de lado las armas para convertirse en pastores. Y después de 3 décadas de sufrir VIH y leucemia, un hombre entra en remisión. Todo esto debido a un tratamiento médico muy innovador. Se lo explicamos al regresar. Número 4 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Llegó a Colombia Salvatore Mancuso. Es uno de los más libres paramilitares
Vamos inmediatamente con nuestra corresponsal Carolina Gómez, que nos tiene todos los detalles. Llegó a Colombia deportado luego de pagar una pena de 16 años por narcotráfico en los Estados Unidos. Salvatore Mancuso, de 59 años, seguramente uno de los paramilitares más temidos y sangrientos de la historia reciente del conflicto armado en el país. Un momento que esperaban las víctimas desde hace muchos años. Que responda y nos diga dónde está el cuerpo de mi tío Papo. Que venga y nos pida perdón. En Colombia, su historial criminal es largo. Está vinculado en al menos 25.000 casos de violencia, masacres, asesinatos, desplazamientos y reclutamiento. Tiene 3 condenas, más de 7.500 procesos en la sala de conocimiento y 14 procesos de solicitud de imputación con medida de aseguramiento. Además de 2 casos con la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir. Aún así, puede quedar libre en los próximos días. Mancuso ya pagó unos años de cárcel en Estados Unidos. Es muy probable que pues esa cárcel allá sea condonada acá y que salga libre, no solo porque lo nombre gestor de paz o demás. Mientras tanto, fue llevado en un operativo sin precedentes de seguridad a la cárcel La Picota. Lo custodiarán 5 filtros compuestos por más de 60 guardias y podrá pedir comida especial para evitar ser envenenado. Y hay una posibilidad que renuncie a la limitación que le da el IMPEC y pueda tener unas condiciones especiales, un ingreso de comida bajo estrictas medidas de seguridad. El ministro de Justicia de este país, Néstor Osuna, afirmó que en máximo 2 semanas un juez determinará si lo deja en libertad, pues al ser nombrado gestor de paz por el presidente Petro, es decir, que puede participar de los diálogos que se llevan a cabo con los grupos armados, ese sería un beneficio, su libertad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. A continuación, las noticias y las imágenes más impactantes del día con Laura Ortega. Laura, adelante. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con las noticias que están dando de qué hablar. Un pin o broche inteligente le entrega a usted la tecnología en la palma de su mano. El dispositivo revelado en el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil en Barcelona se usa como una insignia que utiliza tu mano como pantalla. Simplemente tienes que tocarlo, le haces una pregunta y el dispositivo te responde. El llamado pin inteligente de la compañía Human planea lanzarse en Estados Unidos en el mes de noviembre de este año, por supuesto. Y en Florida, agentes de la policía realizaron un heroico rescate después de recibir la alerta de una niña desaparecida de 5 años. Los oficiales utilizaron un helicóptero y una cámara termográfica para encontrarla en un pantano. Al parecer, la niña padecía de autismo y se había alejado de su casa, adentrándose en el bosque. Gracias a la rápida acción, la niña fue reunida con su familia, sana y salva. Y un rebaño de cabras invadió las calles de Arlington, Texas. El video se puede apreciar cómo los policías tuvieron que hacer de pastores para poder acorralar a unas 60 cabras que andaban deambulando en un vecindario. Oficiales dicen que las cabras estaban ayudando a limpiar un parque natural aledaño y quizás alguien las dejó salir por descuido. Y este miércoles en Dubái se celebraron las primeras carreras de hombres jet utilizando trajes de 1000 caballos de fuerza. 8 pilotos surcaron los cielos en una competencia de obstáculos sobre el agua. El traje hecho por Gravity Industry puede alcanzar velocidades superiores a las 80 millas por hora y posee 5 motores de reacción de turbina que permiten la elevación vertical. Vean ustedes que la tecnología ya está al alcance de nuestras manos. Estas fueron las noticias más impactantes del día. Número 13 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Una huelga de sindicatos aeronáuticos causa caos en Argentina. Hoy miércoles, cerca de 24.000 pasajeros quedaron varados luego de que aerolíneas en el país sudamericano cancelaran al menos 331 vuelos debido a la huelga de 24 horas de 3 sindicatos tras no poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Todo esto con respecto a un aumento salarial que compita con la creciente inflación que atraviesa el país. Regresamos con más información. Un revolucionario tratamiento médico cura a un hombre de leucemia. Al regresar, los detalles. Y una tragedia estremece a Honduras. El choque de 2 autobuses deja a varios muertos y heridos. Un hombre de California está en remisión de 2 enfermedades potencialmente mortales después de un tratamiento extraordinario que ha podido salvarle la vida. Laura Ortega nos tiene su crónica. Paul Edmonds, de 68 años y residente de Desert Hot Spring, California, se encontraba durante 30 años luchando contra el VIH-Sida y la leucemia mielógena aguda, una combinación extremadamente rara.
My name is Paul Edmonds. I've had HIV for 30 years, developed AML, and had a bone marrow transplant, and now my HIV and my leukemia are gone. Su caso se convirtió en un hito médico al convertirse en la quinta persona en el mundo en entrar en remisión de ambas enfermedades. As people living with HIV are living longer, there is a increased risk of developing cancer, and the idea that you can potentially treat their malignancy and their HIV at the same time, it's pretty amazing. El tratamiento de Edmonds realizado en el Hospital City of Hope fue largo, complejo y único. So we put them in actually gentler treatment. He achieved what we call complete molecular remission. And then we started the process for transplant. Su caso consistió en un trasplante de células madre provenientes de un donante con una mutación genética rara resistente al VIH que solo es compartida en menos del 2% de la población. El tratamiento fue tan exitoso que desde su trasplante en el año 2019, Edmonds no ha mostrado signos de recaída en ninguna de las enfermedades y hoy en día sus médicos lo consideran curado del cáncer de sangre y han suspendido la terapia antirretroviral para el SIDA durante casi 3 años, acercándolo aún más a una remisión completa. Esta historia no solo ofrece una luz en el camino de Edmonds, sino también brinda una esperanza a millones de personas que luchan contra enfermedades aparentemente incurables. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. El presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva dirigida a fortalecer la protección de los datos personales. Con esta medida busca contrarrestar la preocupación por la venta de estos datos a países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, así también como a entidades asociadas con estos países. La Casa Blanca describió esta orden ejecutiva como una medida vital para proteger la seguridad y la privacidad de todos los ciudadanos de este país. Y la compañía Apple ha cancelado el proyecto de su auto eléctrico autónomo luego de 10 años de desarrollo. Las razones exactas no han sido reveladas, pero la noticia viene al mismo tiempo que la venta de vehículos eléctricos está disminuyendo, mientras que la demanda por inteligencia artificial está en aumento. Este ambicioso proyecto tenía alrededor de 2,000 empleados que ahora van a ser trasladados a la división de inteligencia artificial, mientras que otros van a ser despedidos. Y un histórico fallo sentencian a un hombre a pagar $30 millones por difundir pornografía por venganza. Una corte de Manhattan otorgó la mayor compensación registrada por caso de ciberacoso a una profesora de Nueva York, luego de que su exnovio, Ryan Broems, difundiera información personal e imágenes sexuales de ella sin su consentimiento. El litigio, que comenzó en el 2018, marca un hito en la lucha contra el abuso sexual cibernético. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Una tragedia estremece a Honduras después de que la mañana de este miércoles ocurrió un choque de 2 autobuses que dejara por lo menos 17 muertos y una docena de heridos. Fuentes oficiales afirman que uno de los vehículos venía vacío, mientras que el otro era parte del transporte público y venía lleno de pasajeros. Primero vamos a despejar el área, vamos a hacer todo lo que legalmente nos establece la ley para poder quitar los vehículos de aquí, pero antes de eso tenemos que llegar a la verdad y para eso están los equipos técnicos aquí. Las autoridades continúan investigando qué fue lo que ocasionó este trágico accidente. Regresamos con una pausa más, pero con mucha más información. Se agrava la crisis en Cuba. El régimen de Díaz-Canel pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Número 1, nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Cuba, el régimen de Díaz-Canel pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, una petición que revela la gravedad de la crisis económica tras no poder abastecer de leche subsidiada a la población menor de 7 años. El programa de la ONU, definido como la mayor organización humanitaria del mundo, ya está enviando leche en polvo a la isla para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo a cada niño menor de los 7 años. En California, una multitud se alineó para presenciar la floración de la llamada flor cadáver. Esta peculiar especie en peligro de extinción comenzó a florecer ayer martes en la Academia de Ciencias de California en San Francisco. La flor solamente florece de 1 a 3 días cada 7 o 10 años y al hacerlo emite un olor penetrante descrito como comida podrida o calcetines sudados. Y la aerolínea Delta va a agregar un segundo vuelo durante el eclipse total del sol en abril. Los pasajeros que reserven uno de estos vuelos tendrán la oportunidad de ver el inusual evento astronómico a 30,000 pies de altura
El vuelo saldría de Dallas-Fort Worth a la ciudad de Detroit. Está programado para pasar el mayor tiempo posible en el camino de totalidad del eclipse. El primer vuelo de este tipo anunciado por la compañía viaja también a Detroit desde Austin, Texas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional cierre de edición. Agradecemos siempre su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt.